Vamos a hacer una fijación en el tiempo y el espacio para poder abordar el tema del cruce del río Jordán por el pueblo de Israel. Vamos a tomar lo que sucedió en la época de José. José. Entonces José era gobernador de Egipto, y él allí lo hizo a las maravillas, pero cuando murió José, ¿qué ocurrió? Vino la etapa de la esclavitud, 430 años, casi nada. Y el pueblo de Israel estaba realmente afligido. Pero como Dios es misericordioso, Dios es amoroso, entonces levantó un líder. Y ese líder fue Moisés, y Moisés, allá en la zarza ardiendo, habló cara a cara con Dios. Y le dijo, tiene que ir a liberar al pueblo de Israel que está en plena esclavitud. Y así fue que Moisés salió de Egipto después de las 12 plagas, pasaron el Mar Rojo, ese milagro espectacular. Allí, después de estar al otro lado ya en el desierto, entonces vino todo ese viaje por el desierto, por Mara, por Sitín, por el monte Sinaí, hasta llegar acá desde Barnea, y en 40 días hubiesen podido llegar a la tierra prometida. Pero como siempre nosotros somos duros de corazón, igual que ellos, se pusieron a renegar, a murmurar, a adorar otros dioses. ¿Y cuál fue el tiempo que duraron? 40 años. Moisés alcanzó a salir al pie del monte Sinaí, donde Dios le dio las tablas, y llegó hasta un lugar de los moabitas, una tribu semita. Llegó allí, y desde luego que llegó con Josué. Ahora sí viene el señor Josué. Y el señor Josué fue el que reemplazó el liderazgo de Moisés. Pero Josué, estando ya en el monte Nebo, que es muy cerca a las riberas del río Jordán, en la parte oriental, en lo que hoy es prácticamente Irán, pues él organizó todo el pueblo de Israel para pasar de ahí a la parte occidental, es decir, ya a la tierra de los cananeos, tierra prometida, donde hay 2 ciudades ahí pegaditas en la parte occidental del río Jordán, que una es Jericó, la otra es Jai, y más abajito está Jerusalén. Entonces, esto quería como hacer estas precisiones de carácter geográfico, histórico, social, para poder entender en dónde estaba Josué con el pueblo de Israel y qué ocurrió en ese paso del río Jordán de la parte oriental a la parte occidental. Sí, acá es súper importante que tengamos en cuenta que este relato está en el capítulo 3 del libro de Josué. Y claro, yo le decía a Juan que Josué, porque pues vamos a hablar de Josué, ¿cierto? Entonces por eso cuando dijo José, yo pues mencioné, pero súper importante, y lo veníamos conversando camino acá a la emisora, o sea, qué tremendo. A veces nosotros tenemos como las cosas, Dios nos da a veces las cosas, y Él de pronto por alguna circunstancia nos toca movernos a algo o hacer algo, pero nosotros nos quedamos cómodos y se nos olvida regresar de pronto a ese punto que Dios nos había entregado. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente pues el pueblo de Israel con Abraham ya estaban en la tierra prometida. Recordemos que Jacob prosperó, o sea, Abraham prosperó, luego Isaac, luego Jacob, y pues viene la hambruna, que es donde tienen que viajar a Egipto, y pues obviamente con todas las bondades y las riquezas, y pues José y toda la familia de José contar con el favor del faraón. Pues imagínense cómo nos iban a quedar allí acomodados en Gosén, que fue el lugar que les suministraron para que vivieran, porque como decía, contaban con el favor del faraón y de toda la corte de Egipto en ese momento.
y se acomodaron, se quedaron ahí cómodos y pues es cuando viene después el otro faraón y empiezan a subyugarlos. Ya ustedes pueden ir al canal de YouTube y allí están todos estos pasajes que hemos explicado en perfiles de personajes bíblicos con José y demás. Y todo esto que sucedió ya con el legado que le entrega Moisés a Josué por orden de Dios, que es Josué la persona elegida. Y acá algo súper importante de este pasaje es que, y tú siempre lo mencionas, Juan, es importantísimo tener presente que quienes están con Josué son las nuevas generaciones. Uh-huh. Son las personas que de pronto no tenían ni siquiera conocimiento de vista, ¿sí? De testigos de lo que había pasado en el mar, ¿sí? En el mar... en el mar rojo. No, y mire que te interpele acá. Uno podría creer que, 650 personas salieron y pasaron el mar rojo, pero no se cuentan los niños ni se cuentan las mujeres. Digamos que dicen los historiadores que fueron por lo menos 2 millones de personas que salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, pasaron por las aguas amargas, Mara, llegaron al monte Sinaí, allí establecieron el tabernáculo, todas las leyes que Dios le dio religiosas de Dios a Moisés y practicadas por Aarón. Pero ¿sabe qué? No olvidemos nunca esto, de esas 2 millones de personas, ¿cuántos entraron a tierra prometida? 2. Sí. 2, ¿se puede imaginar eso? Los otros quedaron prácticamente muertos en el desierto por la murmuración y por el pecado de la idolatría especialmente. Entonces, como decía Marcelita, estas nuevas generaciones fueron los que salieron muy chiquiticos de Egipto, que no tenían más de 15 años. Dentro de ellos estaba Caleb y creo que ahí estaba también Josué. Es correcto. Entonces, digamos que eso es súper importante mencionarlo porque ellos no tenían todavía, esos chiquitos que habían salido de Egipto no tenían porque pues un chinito está como pendiente de otras cosas, ¿cierto? Y de pronto sí ve, pero no le va a prestar tanta importancia como uno de adulto, que uno sí se asombra y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que acá es súper importante mencionar esto porque digamos, ustedes lo van a comprender pues cuando ya hablemos bien de este milagro, porque estas nuevas generaciones que no habían disfrutado de los milagros de Dios, del Dios que seguramente sus padres les hablaron en el desierto y del cual también renegaron en el desierto, ¿cierto? Entonces, ellos iban a poder evidenciar esos milagros de Dios. Ellos iban a poder ser testigos del Dios al que estaban sirviendo, del Dios que los estaba dirigiendo, al Dios que servía a Josué. Entonces acá me parece que esto es súper importante, Juan, poner a nuestros oyentes en ese contexto también, es cierto, porque pues es que de todos modos, claro, a veces yo siento que como que no se habla mucho de este milagro, ¿cierto? Y mira que es tan importante porque tú has dicho algo muy importante. Todo el pueblo que pasó el Mar Rojo fue testigo de esa hazaña milagrosa por el poder de Dios y el amor a su pueblo. Pero los chiquitines que pasaron el Mar Rojo, de pronto no retuvieron, pero todos los que nacieron durante 40 años en el desierto, imagínense cuánta población nació. Entonces, de esos nuevos, de esa nueva descendencia, son los que parten, dice Josué 3, capítulo 3, versículo 1, dice, partieron de Sitín. Sitín es una región que queda muy cerca, prácticamente, entre Cades de Barnea y el monte Sinaí. Entonces ellos partieron de ahí, de Sitín, hacia la parte norte y llegaron a orillas del río Jordán. Muy cerca, ya es, pues, digamos, ahí al pie. Oye, ¿y sabe qué hay de coincidencias, amigo oyente, para que no se les olvide? En ese sector donde llegó el pueblo de Israel a acamparse ahí y por el mismo lugar que pasaron,
ahí fue donde se bautizó Jesús. Tremenda. Sí, y acá, y eso es súper importante, y yo decía, a veces de pronto no se le da la importancia porque decimos, un río, sí, como que se minimiza, pero es que un río, o sea, obviamente no tiene la magnitud del mar, eso es evidente, pero nomás acá en Colombia conocemos el río Magdalena, esa vaina, eso es una inmensa. El río, cuando estuvimos en Santa Marta, que Bocas amor de no ceniza. estuvo. Yo estuve de forma espiritual. Ese río que viene, que se junta con el mar, que es donde hay esa... Bocas de ceniza. Dios mío, yo cuando fui a cruzar eso, porque pues uno lo tiene que cruzar para poder pasar ya al mar. No, qué miedo, o sea, hubo un momento que me tambaleé. Y yo llevaba a Danielito cargado y a Juan David de la mano y pues, o sea, me tambaleé y, o sea, porque es que eso lleva mucha fuerza. Oye, Marcela, tú has tocado algo muy ilustrativo. Pues nosotros conocemos el río Magdalena en San Agustín, que eso es como 2 metros de ancho, que lo puede uno pasar. Ya en Girardot, el río lleva por lo menos unos 20 a 25 metros de ancho. En el medio Magdalena, que empieza, digamos, de La Dorada para abajo, el río tiene por lo menos... Recuerda cuando fuimos a La Dorada y vimos el río Magdalena, tú estabas embarazada de ahí, por lo menos ese río ya lleva entre 100 y 150 metros. Dios. Es bastante. Ahora, imagínense usted ya en Cartagena, tiene varios kilómetros, y donde se acampó el pueblo de Israel, liderado por Josué, fue precisamente ahí, muy cerca a la desembocadura del río Jordán, que desemboca en el Mar Muerto. Imagínate. Muy cerquita, de tal manera que es la parte más ancha. Unos dicen que tenía 35, otros se hablan de 50, pero en esa época en la que el pueblo iba a pasar, estaba pasando la primavera. Sí. Y después en plena primavera hay mucha lluvia. Y se dice de que, el texto lo dice, mantenían 2000 codos de distancia, es decir, había aproximadamente casi 1 kilómetro del río. Entonces era muy ancho. Y para ir avanzando, cuando el pueblo ya estaba ahí, cerca al río Jordán, bastante desplayado por las continuas lluvias de la época de primavera, entonces, ¿cuál fue la clave? Órdenes que le dio Dios a Josué y también los consejos que Josué había recibido de Moisés. Y es que el Arca de la Alianza, no hicimos ese programa que hubiese sido interesante analizar el Arca de la Alianza, pero el Arca de la Alianza llevaba dentro del Arca de la Alianza va los panes de la preposición, va las tablas de la ley, y va el bastón de Moisés. Pero lo más importante de eso es el lugar que lleva una tapa de los querubines en oro, que es lo que se llama el propiciatorio. El propiciatorio es donde están ahí los ángeles, y ese propiciatorio, tenga en cuenta, era que ahí estaba la presencia de Dios. Sí. Entonces, ¿por qué digo esto, Marcelita y amigo? Porque cuando ellos se dirigen, miren, ahí está el video, cuando ellos se dirigen con el arca de la alianza o arca del pacto, que lo llevaban los levitas, la orden era que una vez los levitas, cargando el arca de la alianza, llegaran ellos a pisar agua del río Jordán, inmediatamente se formó una muralla. Es decir, lo que tú decías, con la fuerza que desemboca un río en el mar o en un mar interno. Entonces, cuando el arca de la alianza, cargada por los levitas, y ellos pisan el agua más extremo, se forma una muralla. Igual que ¿dónde?
que el Mar Rojo. Que el Mar Rojo, sí. Y se dice que los levitas avanzaron por orden de Dios, guiados por José, y entonces ellos se colocaron como en la mitad del río y ahí, digamos, esperaron con el arca en hombros, y ellos dicen que sobre unas piedras. Y por ahí fue que entró, se dice, de aproximadamente 650 personas, y un ejército de 40,000 personas, que fueron los que pasaron de la parte oriental del río Jordán a la parte occidental del río Jordán, que es ya Jericó. Sí, sí, aquí digamos que lo que tú decías, Juan, o sea, es muy importante que tengamos presente eso y que de verdad tengamos que sí, obviamente lo que sucedió con el Mar Rojo es algo sin precedentes, pero también lo que sucedió con el río Jordán, porque es que además lo que yo mencionaba no era un río chiquito, no era cualquier río, era un río grande, tú lo mencionabas, y en el versículo 14 del capítulo 3, ahí lo encuentran, dice: entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos, como tú lo mencionabas. Era la temporada de la cosecha. Mira qué importante de ahí conocer, o sea, poder uno profundizar. Por eso yo decía al principio, honro y bendigo y admiro a los maestros de la palabra de Dios que tienen el tiempo para poderse dedicar a estudiar y luego sacar esos escritos para que nosotros podamos, porque pues no todos tenemos el tiempo para dedicarnos a escudriñar y a poder sacar todas estas cosas, porque ahí uno tiene que ir a la cultura de ese momento. Buscar en geografía, buscar todo eso, cómo era en ese momento, las cosechas, todas estas cosas. Entonces dice, era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Desbordaba su cauce. Yo recuerdo en Guática que a veces íbamos con los abuelitos, con las tías, las primas, que algún río. Y a veces nos decían, no vayan porque el río está desbordado, su cauce. Literal, ahorita me acuerdo. Y una vez nos dio por irnos con una tía que estuvo en Guática y nos dio que por irnos al paseo de olla, que no sé qué. Ese día realmente era impresionante el río. ¿Cómo? Estaba o sea, estaba en creciente. Sí, entonces las personas que viven en ciudad que de pronto no han tenido la oportunidad y pues claro, dirán así un río como los que pasan acá en Bogotá. No, eso no es nada. Sí, pero en los pueblos y todo esto donde podemos ver el río, digamos allá, los que conocen de pronto Santander, donde se hace canotaje y todo eso, son ríos grandes, profundos, con un cauce bastante abundante. Entonces, como para que se más o menos tengan una idea, ¿cierto? Entonces dice, desbordaba su cauce, pero en cuanto a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse en una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Que ahí es importante toda la parte geográfica que tú siempre nos mencionas. Y el agua que estaba arriba abajo desembocó en el Mar Muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Entonces esto todo lo que Juan dijo, pero ya pues acá ubicándolos a ustedes en el texto bíblico. Eso es muy importante porque en el capítulo 3 que estamos hablando del libro de Josué, en el 9 dice: entonces Josué dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios, el Señor, tiene que decirles. Y en él, 10 dice, añadió: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes. Y en el 11 dice: el arca del pacto, que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán al frente de ustedes. Y el 12 dice: ahora pues elijan 12. Bueno, esa es otra parte que tenía. Entonces miren, hasta aquí estábamos hablando. Josué da la orden recibida de Dios, Sí. que los levitas carguen el arca y pisen el agua del río Jordán que estaba desplayado, y ahí lo que nos decía Marcela, se formó un muro de contención, como el muro de Chibor que fuimos a mirar, que tranca todo el agua, y de ahí para abajo ve uno seco. Eso fue lo que ocurrió.
Luego pasó todo el pueblo y los levitas que cargaban se quedaron ahí. Y después es lo que dice después de que pasó todo el pueblo, en el 12 dice, ahora, pues elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel, tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, porque estaban dentro del río. Claro, sí. Dice, soberanos de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro, que era los que estábamos hablando. ¿Sí? Siga, Marcelita. Sí, no, Dios mío, de verdad me quebranta como todo eso. A mí me encanta como un niño, ¿sabes? Que yo creo que por eso Jesús dijo que era necesario que nosotros fuéramos como niños para poder entender, ¿cierto? Y poder como disfrutar de la palabra de Dios. Y mientras tú hablabas y yo iba acá siguiendo la lectura acá en el capítulo 4, me imaginaba, y pues también hay películas de esto, hay una productora que ha sacado, digamos, como como telenovela de estas historias bíblicas y son muy chéveres. Pero de verdad que yo pensaba en eso y yo decía, Dios, qué maravilla, o sea, qué lindo para esa generación. Qué hermoso que esa generación nueva que no había disfrutado de esos milagros del Dios de Israel y que además de pronto estaban un poco contaminados por quienes habían sido, pues digamos, murieron de la incredulidad y todo eso, porque Dios les dijo, yo les voy a entregar, pero ¿cómo vamos a hacer? Si Jericó está al otro lado del río Jordán y miren el río como está, el cauce, ¿cierto? Y ver ese milagro tan tremendo, ver cómo Dios obró, ¿cierto? Que pasó el ejército, dice acá en el capítulo 4, ustedes pueden seguir ahí la lectura, ahí dice cómo Dios precisamente, pues Dios le iba hablando a Moisés y Moisés transmitía, dice en el 14, ese día el Señor convirtió a Josué en un gran líder a los ojos de todos los israelitas, quienes por el resto de su vida lo respetaron tanto como habían respetado a Moisés. Imagínese, porque Marcela indicaba, claro, la hazaña dada por el poder de Dios al abrir el Mar Rojo, tremendo, sí. Porque el Mar Rojo tenía más distancia y más profundidad. Pero mire, el Señor cómo quiso también darle ese mismo ejemplo con esa enseñanza, de allí algo más tremendo, porque en la desembocadura del río Jordán, ahí va el agua con mucha fuerza. Pero dice el texto tan claro que los levitas entraron con la arca de la alianza, se plantaron la mitad sobre unas piedras, seco, y ahí pasó todo el mundo tranquilo, al igual que en el Mar Rojo. Y en el 17, ya para ir, digamos, avanzando, dice que por su parte los sacerdotes que portaban el arca del pacto, porque ahí no podía cargarla cualquier persona, tenía que ser levita. Y dice del Señor, permanecieron de pie en tierra seca. Ahí estaban ellos en medio del Jordán. Mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar, ¿sí? Y dice ya a lo último que el río por el cauce totalmente seco, y ahí ya viene el capítulo 4, en donde vamos a hablar ahora qué ocurrió después, cuando ya el pueblo de Israel estaba en la parte occidental, ya habían pasado y estaban muy cerca a Jericó. Marcela, en WhatsApp, de una vez vamos saludando. Claro que sí, tenemos por acá a Mary y hace una pregunta y dice, o sea que la tierra prometida a Israel era todo lo que abarca en la actualidad Emiratos Árabes. Vea, bien interesante la inquietud de la oyente. El nombre es, ¿qué? No alcancé. Mary. Claro que vamos a explicar. Mire. La tierra prometida que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob es toda la tierra que está en la parte occidental del río Jordán. Si ustedes ven el mapa, el río Jordán se desprende desde la parte norte, lo que hoy es Libia y Siria,
en línea recta, pasa por un lago que no recuerdo el nombre, luego pasa el lago de Galilea y luego pasa el mar Muerto. Esa parte occidental, es decir, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, es donde está la tierra prometida. Desde el norte de los montes del Golán, que es Siria, hasta el sur, los colindes con Egipto, que es precisamente la tierra del Negev. Sí. Entonces, usted pregunta, ¿en dónde están los territorios de los Emiratos Árabes? Recordemos que los Emiratos Árabes están en la península de lo que hoy es Jordania. Sí. Y eso está del Golfo Pérsico, del Mar Muerto, en línea recta, y podríamos decir que lo que es abajo Yemen, está Emiratos Árabes, luego sigue Dubái, luego más arriba sigue Irak. De tal manera, Mary, que el territorio donde están hoy los Emiratos Árabes es territorio directamente de los árabes, territorios que ocuparon los ismaelitas, es decir, los descendientes de Ismael y Agar. Entonces, los Emiratos Árabes están en un territorio que no es el de la tierra prometida. Reitero, la tierra prometida está del Mar Muerto, es decir, del río Jordán, hacia la parte del mar Mediterráneo. Esperamos que usted mire en un mapa y ahí está claro. Seguimos con este tema porque yo a veces le digo a Juan, ay Dios mío, pero es que, ¿qué más decimos? Sí, a veces como que uno siente que es mucho tiempo pero es que mira que, porque hay muchas cosas que hablar en contexto y esto del río Jordán, ya teniéndolo como bajo ese escenario de que no era un rito así como los que vemos acá en Bogotá, sino que era el río, o sea, un río grande, muy caudaloso por la época también que vivían en ese momento, que estaba antes de pasar a Jericó, que luego vienen pues las murallas. Entonces es impresionante, y que además había olvidado un punto importantísimo. Antes de eso está el capítulo 3. Que es cuando regresan los 2 espías que Josué mandó a Jericó. Y resulta que fue cuando allí se conocieron con Rahab, y Rahab les habló, y para ella, Rahab no era desconocido lo que el Dios de los hebreos. Y dice en el capítulo 3, versículo 24, el Señor, o sea, cuando regresaron y le dijeron a Josué, el Señor nos ha dado el territorio, dijeron, pues toda la gente de esa tierra nos tiene pavor. Y recordemos, ¿y por qué menciono esto? Porque la gente de los demás lugares de toda la tierra conocían al pueblo de Israel. ¿Por el pueblo de Israel como tal? No, por los milagros que Dios había realizado para bendecir a su pueblo y para que la tierra entera conociera a Él. Por eso Él sigue haciendo milagros hoy, para que el mundo entero lo conozca. Entonces esto me parece, porque es que ahorita le tengo otro versículo espectacular. Entonces, mire, hagamos una precisión geográfica. Todo el pueblo de Israel con Moisés estaba ya al pie del monte Sinaí, después de que les dieron las 12 tablas, y de ahí se fueron a Cades de Barnea. Entonces, de Cades de Barnea se fueron más hacia el norte buscando la parte sur del Mar Muerto y llegaron a Sitín. Y de Sitín, muy cerca, a pocos kilómetros, ahí se ubicaron a las orillas del Jordán, muy cerca al monte Nebo, y desde ahí veían al otro lado las grandes murallas de Jericó, la ciudad de Jericó y de Jai, y por otro lado más abajo Jerusalén. Entonces pasó el pueblo ya lo que habíamos narrado. Lo más tremendo es que los levitas con el arca de la alianza fueron pisando agua y se iba abriendo una muralla y todo se quedó desocupado el río hacia el Mar Muerto, y por ahí pasó el ejército. Y después de que los levitas ahí seguían cargando el anda, entonces el anda se me salió el término, anda es una plataforma donde colocaban el arca de la alianza. Sí. Entonces ahí dijo José, mandado por Dios, que escogieran a 12 personas de cada una de la tribu, de las 12 tribus, para que fueran y sacaran unas piedras de ahí del río
para hacer un altar. Pero Josué también dijo que escoger unas 12 piedras y dejarlas ahí al pie del río, que dicen los historiadores todavía están. Eso para que, más adelante vamos a explicar, para que todo el que pase por allí y pregunte qué quieren decir esas piedras, es que cuenten, como hoy lo estamos haciendo y ustedes lo van a hacer, ese milagro tan grande de Dios, pasar o detener un río, el cauce de un río ya en plena desembocadura al Mar Muerto, para que pasara la gente del pueblo de Israel sin novedad alguna, como decía mi abuelita. Lo que tú acabas de mencionar está en el versículo 21 del capítulo 4 y dice: entonces Josué les dijo a los israelitas: en el futuro sus hijos preguntarán ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaron, tal como hizo con el Mar Rojo, cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. ¿Ah? Espectacular. Y yo creo que aquí ya vamos a entrar a poder, eso se llama traspolar, ubicarnos esta enseñanza del cruce del pueblo de Israel por el río Jordán. Es ¿qué nos está enseñando? Claro, esto que tú acabas de leer es lo que los judíos le repiten a sus hijos. Claro. Le repiten a sus hijos. Hermoso. ¿Sí? Y así es. Pero podríamos decir nosotros, bueno, también podemos contar como lo que hemos contado. Pero esas piedras, 12 piedras en el Nuevo Testamento, ¿qué es? Las 12 tribus de Israel, Los las 12 apóstoles, sí, claro, sí. Los Claro, 12 trayéndolo ya. Los 12 fundamentos en los cuales Jesús discipula, porque no es ni uno más ni uno menos. Sí. 12 discipula y les da toda su enseñanza. Y es lo que nosotros conocemos con las buenas nuevas. Ay, sí. Las noticias nuevas. ¿Y cuáles son las noticias nuevas? Lo que está narrado principalmente en los 4 evangelios, que es que Dios se hizo hombre en Jesucristo. Y que Jesucristo enseñó una doctrina de la salvación. Y que Jesucristo, siendo Dios y siendo hombre, Él como hombre no pecó. Y que Él murió en la cruz. Y que Él murió para salvarnos. Y que resucitó. Pero, ¿qué es lo que nosotros hoy como miembros de la Iglesia de Cristo debemos recordarle a nuestros hijos? Bueno, también las 12 piedras. Pero es el fundamento y la enseñanza Que es Cristo que Jesús. recibió los apóstoles de Jesucristo. Ese es el gran fundamento. Sí, total, de verdad. Y acá ya para, digamos, en el capítulo 5, este versículo me parece tremendo. Dice: cuando todos los reyes amorreos al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiera cruzar, dice que se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas. Ellos ya habían escuchado por eso leí el versículo antes del capítulo 3 Sí. para conectar, porque acá vemos cómo el nombre de Dios ya era conocido por sus hazañas, por sus milagros, y los pueblos tenían miedo al pueblo de Israel. Por el Dios que estaba con ellos. Recordemos que también eran pueblos paganos y tenían un montón de dioses, pero sus dioses no hacían todas esas cosas porque pues Sí. Dios es Dios único y verdadero. Sí. Y qué bueno lo que tú indicas, porque déjenme hacer una pequeña digresión, adelantándome un poquito de por qué estos pueblos quedaron asustados, miedosos. Se nos acabó aquí nuestro Claro. cuarto de hora, nos toca desocupar la tierra. ¿Recuerda de unos gabaonitas?
Sí. Esos gabaonitas fueron unos aviones completos, muy habilidosos. Resulta que cuando ellos, y ahí estaban, de los que estaban, tenían miedo, ahí estaban. Resulta que ellos inventaron toda una película diciendo, cogieron unas ropas viejas, recogieron unos panes Se vistieron como... se vistieron que venían de muchas tierras lejanas, pero estaban ahí cerquita a Jai y a Jericó. Entonces, ahí hubo una primera falla. Por eso es como un paréntesis para explicar. Y los convencieron al pueblo de Israel y hicieron una paz falsa. Sí. ¿Ustedes han escuchado de la paz falsa? Bueno, ahí les dejo para que estudien. Sí. Entonces, eso era el miedo de ellos. ¿Por qué? ¿Por José? ¿Por el pueblo? No, porque ellos sabían que ese Dios del pueblo de Israel era un Dios poderoso, que hacía cosas nunca vistas, como formar una muralla con el mar, con el Jordán, y dejar pasar el pueblo tranquilo. Exacto, eso es maravilloso. Eso que tú mencionas está en el capítulo 9 del libro de Josué, para que lo lean también. Y sí, ya estamos llegando al final, y acá definitivamente pensaba que, por supuesto, obviamente por todas las tierras se conoció que el Mar Rojo, y de pronto muchos, hasta de pronto me atrevo yo a decir, eso no está en la palabra, pero de pronto muchos hasta habrán dicho, no, eso debió ser mentira, eso no debe ser cierto, porque pues en ese momento no había nada de estas redes sociales, todo era el voz a voz. Entonces pues estaban los mercaderes, ellos iban de un lado a otro, entonces de pronto hasta había incredulidad en algunas personas, y mira cómo Dios pues también permite, o sea, esto para que ellos, yo me imagino ellos en sus conversaciones y todo, o sea, que esto sí era verdad. Entonces sí, ese que hizo lo del Mar Rojo, entonces sí también hizo lo del río Jordán, sí fue cierto lo del Mar Rojo. Sí, es impresionante. Oye, es bien interesante lo que tú has dicho, porque esos pueblos, como ahí hay una cantidad de pueblos, fereceos, jebuseos, los gabonitas, los hititas, hay como unos 5 o 6 pueblos. Sí. Ellos no escuchaban del Mar Rojo, pero para ellos eso era un cuento de hadas, ¿no? Y mire cómo es que Dios mismo hace lo del Jordán, y por eso estos pueblos dicen definitivamente, el Dios de Israel es tan poderoso que tenemos que más bien engañarlos de alguna forma para poder firmar una paz, para poder nosotros estar acá. Sí. Porque la orden de Dios, y eso fue la desobediencia, era acabar con todo. Por eso duraron muchos años en batalla por desobedientes. Por desobedientes, así como vamos nosotros hoy. Sí, aunque no, yo ya no tanto, ya lo fui en algún momento, pero ya ahorita estoy muy juiciosa. Obviamente no soy perfecta, pero ya, gracias a Dios, esos tiempos... El crecimiento. De rebeldía, porque no, sería terrible que siguiéramos igual, que no, tenemos que avanzar en nuestra relación con Dios. Y acá definitivamente algo importantísimo, y es la presencia de Dios. O sea, me parece muy importante poder en algún programa tratar el tema del Arca de la Alianza, porque obviamente pues yo creo que los que estaban a lo lejos de pronto vislumbrando lo que estaba sucediendo y ver unos señores ahí cargando algo, pues yo creo que eso les habrá llamado la atención. Recordemos que más adelante en David, por allá un pueblo se roba el arca, y bueno, mejor dicho, sí, porque ellos dicen, acá está, o sea, esto es lo que da poder, lo que para nosotros. Sí, tremendo. Entonces, importantísimo eso, la presencia de Dios iba delante de ellos. Sí, eso es algo que, y es ahora también, ahorita ya no necesitamos algo material para tener la presencia de Dios, es todos los días ir a los pies de Cristo, quien precisamente nos permite entrar confiadamente al trono de la gracia, como lo dice Hebreos, y poder pedir el favor de Dios y caminar oyendo y obedeciendo, que era lo que hacía Josué, lo que hizo Moisés, lo que hizo Josué, lo que hicieron todos sus antecesores, y transmitían eso al pueblo para que también contaran con ese favor de Dios. Y qué bueno, porque tú deseas hacer un programa del Arca de la Alianza, inclusive del Tabernáculo. Pero lo del Arca de la Alianza siempre está muy claro en las Sagradas Escrituras que en el tabernáculo estaba un lugar santo
donde se hacían los Sí. levitas y los sacerdotes, pero había un lugar que siempre Santísimo. lo pronuncio, el Sancta Sanctorum, Sí. el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo, ¿qué era lo que había allí? El arca. Sí. ¿Y quién podía entrar allí solamente? los El sacerdotes. sumo sacerdote. Ni siquiera el sacerdote como tal. Sí. Solamente el sumo sacerdote Sí. entraba allá. Entonces, hay la tapa donde están unos querubines, unos ángeles, cara a cara. Eso es lo que se llama el propiciatorio. ¿Y el propiciatorio qué era? El lugar en donde estaba ahí la presencia de Dios. Entonces, por eso es que ellos cargaban el arca, porque sabían que en la tapa, en el propiciatorio, iba la presencia de Dios, y efectivamente ahí iba el poder de Dios. Y por eso fue que pasaron el río. Sí, sí, porque la presencia de Dios estaba con ellos, sí, es hermoso, de verdad que eso es lo lindo a mí me gusta mucho y le doy gracias a Dios por esta temporada que estamos viviendo como esposos, como familia, de poder estar con Juan haciendo estos programas, porque me encanta hacerlo de esta forma, de que quedemos con ese anhelo de apasionarnos por la lectura de la Biblia, porque claro, cuando la leemos como un libro más, pues puede ser aburrido. Y no vamos a entender muchas cosas, pero también poder ir a esas formas ahorita que hay. Por ejemplo, en mi caso, esta es Nueva Traducción Viviente, porque es un lenguaje que me habla más claro, ¿cierto? Hay personas que siguen con Reina Valera, está bien, o Nueva Versión Internacional. Entonces, ese es el llamado también, la invitación a que busquen y pidan al Espíritu Santo que les ayude con una versión que usted tenga como ese clic, ¿cierto? Con el lenguaje, porque como decía un pastor muy conocido, cambia el mensaje, ¿cómo es? Cambia el lenguaje, pero no el mensaje. Entonces, mi amado pastor. Entonces eso es lo que yo les quiero dejar, que nos apasionemos por las lecturas de la palabra de Dios, porque es palabra, como dicen en la iglesia, palabra de Dios. Palabra de Dios, sí. Sí. Bueno, aquí hay otros comentarios. No, para John Jairo Vega, buenas tardes, en sintonía como todos los días. Un absoluto y muy interesante tema. Dios los bendiga. Alexandra, aquí hay esto, es como una oración. Bueno, vamos a leerla. Padre, en tus manos te entrego a Noelia, a Sael. Quita de nuestros corazones envidia, orgullo, soberbia, dura cerviz, altanería. Quita lo que te agrade. Quita lo que no te agrade, Padre, te lo pido en Cristo Jesús. Bueno, una hermosa oración, ¿cierto? Sí, así es. Que así sea por la voluntad y el amor de Dios, Alexandra. Bueno, ya estamos terminando. Tenemos un mensaje en WhatsApp. Se trata de Carlos Alonso Giraldo Montoya. Dice: Doc Juan y su esposa Marcela, desde el Carmen de Viboral, Ciudad de la Loza, Oriente Antioqueño. O sea, imagínense. Y desde allá nos están reportando sintonía. Gloria al Señor por él, lo bendecimos y gracias por el reporte de sintonía, Carlos. Un saludo para usted, para su familia y pues para todas las personas de esta región. Carmen de Viboral, el primer viaje que hicimos a Medellín, que lo hicimos por el medio Magdalena. No recuerdo dónde desayunamos, que yo les mostré que ayer era Carmen de Viboral. Sí. Es hermoso. Bueno, ya estamos terminando. Como conclusión quiero leer el versículo 23 y el 24 del capítulo 4 del libro de Josué. Me parece que aquí resume la grandeza de Dios en su poder y soberanía, el amor de Dios por su pueblo, la misericordia de Dios por su pueblo y lo que debemos recordar como hijos de Dios. Dice el versículo 23, en el Señor, Dios de ustedes, hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Mira, ahí está el amor de Dios permanente. Y el 24 dice, esto sucedió, esto es lo que más me gusta, esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes, nosotros aprendiéramos a temerlo para siempre. El temor no es tener miedo, uy, qué miedo, no, es ser reverentes,
ser sumisos, ser sensibles a la palabra de Dios y siempre estar en oración, en adoración, conforme a la palabra de Dios. Así es, bueno, bendecimos a los pastores Diego García, Liliana Leguizamón, a todo su equipo de trabajo, iglesia, a todos los oyentes por hacer posible que este programa se emita acá por los 1130 AM y por las diferentes plataformas digitales. Entonces ahí tienen el programa, queda en el canal de YouTube, o también pueden comunicarse al número del Dr. Juan, 317-618-8445 por cualquier inquietud. Así que gracias a Tanis en el Control Master y a Lorena, que pues ya también terminó su jornada. Un abrazo para todos de parte de esta servidora. A mi WhatsApp acaba de llegar un mensaje de Herminda desde la ciudad de Cali. Dios los bendiga a la emisora, gran emisora, su música, sus enseñanzas y al programa El Impulso. Me sentí como en la escuela infantil y entendí todo lo que pasó con el pueblo de Israel y el Arca de la Alianza y el río Jordán, el poder de Dios para pasar el pueblo de Israel, la tierra prometida. Gracias, Herminda. Dios la bendiga. Bendiciones para todos. Bendiciones.